Bienvenidos, estimados estudiantes de primer año, a la primera videoconferencia grabada de la Unidad Curricular Configuración y Desempeño de Equipos de Alto Rendimiento, del área teórico-metodológica de la Escuela Universitaria Centro de Diseño UDELAR. Quien les habla, Lucía Martínez de Oliveira, docente del área teórico-metodológica. En esta oportunidad estaremos profundizando los contenidos trabajados en el primer control de lectura que estuvo abierto del 1 al 8 de abril. Comencemos entonces. Pensemos, muchas veces habrán oído hablar de la importancia de trabajar en equipo. El objetivo de este curso es proporcionar los recursos conceptuales y habilidades para la configuración y desempeño en equipos de alto rendimiento, para llevar adelante el trabajo realizado en las disciplinas proyectuales. Trabajo que evidentemente sospechan, y si no lo hacen aún, les adelanto, es interdisciplinar. Esta condición de interdisciplinariedad nos obliga de alguna manera a establecer códigos comunes. Una de las formas de establecer esos códigos comunes es a través del dominio del trabajo en equipo, lo cual entendemos fundamental no solo para el desarrollo profesional, sino también para el conocimiento y crecimiento personal. Entonces, ¿qué es trabajar en equipo? Para esto, para poder responder a esta pregunta, partiremos del recurso bibliográfico Algo más grande de Gonzalo Noya y trabajaremos las nociones básicas para configurar el trabajo en equipo. Según este autor, el trabajo en equipo se asemeja a las 6 cuerdas de una guitarra, donde las primeras 3 cuerdas representan a la conexión racional y las restantes 3 cuerdas representan a la conexión emocional. Él lo que menciona es que afinar estas 6 cuerdas será un trabajo de todos los integrantes del equipo. Cuando hablamos de los aspectos que hacen a lo racional, hablamos que los integrantes deberán tener o construir habilidades de gestión, que partirán de responder algunas preguntas como ¿qué tenemos que lograr? ¿Quiénes queremos que conformen el equipo? ¿Y cómo trabajaremos juntos? Una vez afinadas estas 3 cuerdas, el equipo estará trabajando de forma eficaz y eficiente, lo que significa que se alcanzarán los objetivos y se utilizarán bien los recursos. Pero con esto claramente no es suficiente si deseamos llegar a resultados extraordinarios. Para esto vamos a necesitar generar compromiso, y el compromiso se genera a través de la construcción de la conexión emocional, ¿sí? Y esto evidentemente se trabaja también en equipo. Para esto construiremos habilidades de liderazgo que responderán a otras 3 preguntas. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y si confiamos en nuestros compañeros lo suficiente para renunciar al yo y pasar al nosotros. Retomando el concepto de conexión racional, veremos que la primera cuerda a afinar en un equipo es tener un gran desafío, o sea, lo que significa tener un objetivo claro, concreto y bien definido. La segunda cuerda refiere a las personas competentes y complementarias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de personas competentes y complementarias? Competentes por un lado en el rol que les toca, y para eso deben tener las capacidades técnicas y sociales que se necesitan o que se consideran necesarias para el trabajo. Y es preciso que sean complementarias y sean diversas, ¿sí? ¿Por qué? Porque así las debilidades individuales son cubiertas por las fortalezas del colectivo. La tercera cuerda hace mención a la necesidad de establecer reglas de funcionamiento que permitan organizarse, dividir el trabajo y acordar cómo van a trabajar juntos. Deben establecerse con claridad los roles de los individuos, cómo van a hacer la tarea y cómo interactuarán entre sí. Ustedes seguramente conocen equipos que han logrado buenos resultados, pero también deben conocer equipos que han logrado resultados excepcionales, ya que hay una conexión emocional que se observa en la colaboración entre pares, en el compromiso por el equipo, porque realmente contagian su pasión y entienden que su trabajo es más que un trabajo.
Es por esto que se recurre a la construcción de la conexión emocional. Ahora bien, este autor lo que plantea que para que el equipo se conforme como un equipo de alto rendimiento, será necesario, ¿sí?, algunos elementos más. Por ejemplo, un propósito común, ¿sí?, que vendría a ser la cuarta cuerda a afinar, y que representa algo que los une, que se quiere lograr por cada uno de los integrantes, ¿sí? Este propósito en sí es algo más que solo cumplir el objetivo en concreto, que es lo que responde a la pregunta ¿qué hay que lograr? ¿Sí? ¿Recuerdan esas preguntas que hablábamos al principio? ¿Sí? El propósito, evidentemente, responde a esta cuestión más consciente de para qué lo hacemos, ¿sí? Agrega un condimento más a solo el cumplimiento del objetivo. Como quinta cuerda, presenta los valores compartidos, ¿sí?, que también evidentemente serán necesarios construir un sistema de valores que nace de la interacción entre los integrantes en conversaciones, en las diferentes decisiones que son tomadas, ¿sí?, en otro tipo de acción, ¿sí? No necesariamente son elementos que pasan por un documento escrito, ¿sí?, sino son más en la dinámica del hacer del equipo. Y por último, pero claramente no menor, es la sexta cuerda, que habla de la construcción de confianza. Cuando hay confianza, los integrantes se sienten seguros, por lo tanto, pueden opinar, defender sus ideas, tomar riesgos y admitir que no se sabe algo o incluso admitir una equivocación sin agresiones del resto. Para poder poner en práctica un poco los contenidos anteriores, les propongo que veamos un video, ¿sí? El videito se llama It's Smart to Travel in Group. Pónganlo literalmente así en YouTube, en una pestaña paralela. Y lo que les propongo a continuación es que una vez que vean este video, se tomen 5 minutos para pensar en uno de los 3 casos que se presenta allí, ¿sí? Hay 3 casos de 3 especies de animales: cangrejos, pingüinos y hormigas. Bien, y lo que les voy a pedir es que se pregunten qué es lo que sucede en esos fragmentos, qué conforman estos grupos de animales, si un grupo o un equipo, qué diferencias hay entre un grupo y un equipo según lo antes visto, y por último, ¿sí?, que revean las nociones teóricas antes mencionadas para poder ejercitar estos contenidos. Cabe aclarar que para poder ver el video deben ponerle pausa a esta presentación y tomarse 5 minutos para hacer este ejercicio. Una vez que lo puedan realizar, vuelven a activar la presentación. Entonces, si hablamos de perspectiva de equipos y nos remitimos a los casos anteriores, ¿sí?, podemos decir que el trabajo que realizan estas agrupaciones y animales la hacen claramente remitiéndose a una metáfora, pero lo hacen como un equipo de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque establecen claramente un objetivo común, poseen un nivel alto de responsabilidad, tienen una comunicación clara y concisa y se encuentran sincronizados entre los miembros del equipo, ¿sí?, frente a las diferentes amenazas que se presentan en cada uno de los casos. Pero vayamos a la vida real y pensemos en la diferencia entre una salida de amigues. Bien, ¿por qué nos juntamos entre amigues? ¿Sí? Nos reunimos porque nos conocemos, porque tenemos gustos en común, porque compartimos ideales, ¿sí? Pero claramente al momento de encarar un trabajo, esta realidad es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque establecemos otros criterios, ¿sí? Porque lo importante cuando tenemos que encarar un trabajo, ¿sí?, es poder sacar ese trabajo adelante. Para sacar el trabajo adelante, entonces pensamos desde una perspectiva de equipo, ¿sí?, que la propuesta que nosotros les hacemos
es esta, ¿sí? La anteriormente planteada. Bien, donde debe haber una claridad sobre el objetivo común, un nivel de responsabilidad horizontal hacia todos los integrantes, porque evidentemente pensemos, si el trabajo que tenemos que llevar adelante es una clase, una presentación oral, y lo que hacemos es dividimos las tareas, supongamos que dividimos en varias partes la presentación oral, una diapo por persona, ¿sí? Y hay una persona que el día de la presentación no puede asistir, ¿sí? ¿Qué sucede con esa presentación? Vamos a echarle la culpa al compañero que falta y no nos vamos a hacer responsables de que el objetivo y la integridad de la tarea era llevar adelante la presentación completa. No, eso es un error, ¿sí? Como todos somos responsables y como la meta del equipo es llevar adelante esa presentación oral, por lo tanto, ¿sí? Debemos complementarlos. ¿Por qué? Porque todos conocemos el contenido de dicha presentación y podremos llevar adelante esa presentación aunque falte un integrante del equipo. Siguiendo con este ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la comunicación clara y concisa, ¿sí? Supongamos que estamos preparando la presentación oral, ¿sí? La estamos armando. Entonces, nos juntamos un día y al finalizar la reunión decimos, bueno, ya que terminamos este primer día de trabajo, podríamos coordinar una próxima reunión. Y uno de los compañeros propone y dice, bueno, nos vemos la semana que viene. Error, nuevamente. En realidad, la idea de la comunicación clara y concisa consiste en pautar un día, una hora, un lugar, ¿sí? Para que a todos los integrantes del equipo les quede claro, ¿sí? Cuándo se van a juntar. La comunicación clara y concisa también responde a que los medios de comunicación dentro del equipo deben ser igualmente accesibles para todos. Entonces, ¿qué pasa si hay un compañero que no tiene WhatsApp? Todos nos reunimos por WhatsApp y conversamos y tenemos a ese compañero que luego le hacemos las comunicaciones. No, error. Generamos un espacio, por ejemplo, podríamos encontrar otros medios de comunicación, Telegram, ¿sí? El mail, u otros que a ustedes se les ocurra, pero necesariamente eso tiene que ser conversado y acordado entre todos los integrantes del equipo, ¿sí? Sucede lo mismo, ¿sí? Cuando estamos hablando de las plataformas de trabajo y más en este momento que estamos trabajando de manera virtual. Claramente, para poder compartir archivos o trabajar en conjunto, necesitaremos plataformas de trabajo compartidas donde todos puedan acceder a la información, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una comunicación fluida. Cuando hablamos de sincronización con los miembros del equipo y de otros equipos, hablamos de, por ejemplo, ¿sí? Intraequipo en hacer bien las cosas de uno, ¿sí? Y confiar que el otro también las va a poder hacer correctamente. Y evidentemente esto refiere también al tener claro lo que debemos hacer, porque si no tenemos claro qué es lo que debemos hacer, nunca vamos a poder hacer bien las cosas, ¿sí? Por lo tanto, un equipo es un equipo cuando todos los miembros sinceramente quieren alcanzar la meta común, cuando se comparte la comprensión de la necesidad, cuando cada miembro se siente igualmente responsable del éxito del equipo, cuando cada uno se compromete a dar lo mejor de sí de la mejor forma posible, cuando cada persona y rol tiene un propósito claro y cuando nadie intenta replicar a los demás. Ahora se preguntarán, ¿cuándo se logra todo esto? ¿O cómo se logra todo esto? Empecemos más bien por
la pregunta ¿cómo se logra todo esto? Se logra con trabajo diario y de mucho tiempo. Esto que nosotros estamos presentando actualmente, ¿sí?, es la teoría del trabajo en equipo, ¿sí? Y nos parece súper importante que ustedes la tengan, que la pongan en práctica, porque una vez que ustedes empiezan a ponerla en práctica, ¿sí?, van a ver que de a poco se van logrando cada una de estas cosas que vamos mencionando, ¿sí? Pero evidentemente, al inicio, se encontrarán con muchas dificultades y no está mal encontrarse con dificultades, ¿sí? Las dificultades se pueden superar. Entonces, mientras nosotros vayamos reconociendo cuáles son esas dificultades, que entre ellas se encuentran las interferencias y las trampas más comunes, que ahora vamos a estar hablando, ¿sí?, mientras ustedes van encontrando, ¿sí?, e identificando y superando esas barreras, ¿sí?, es como van construyendo el trabajo en equipo de alto rendimiento. Bien, dentro de las interferencias más comunes en el trabajo en equipo, encontramos el politiqueo. ¿Qué es el politiqueo o qué entendemos por ello? Entendemos al politiqueo como la ruptura de la horizontalidad en el equipo. Por ejemplo, somos 5 integrantes y hay un integrante en particular, bien, que en lugar de compartir su propuesta, presentar las objeciones a las propuestas de los demás compañeros, lo que hace es conversar con uno o dos de los restantes integrantes, en lugar de compartirlo con los 4 restantes, ¿sí? Lo que está haciendo ahí es dividiendo al equipo, restando fuerzas, ¿sí?, y generando bandos. Bien. Cuando generamos bandos, ¿sí?, generamos división de opiniones, ¿sí?, y evidentemente esto perjudica la comunicación y perjudica la claridad en el objetivo que todos deben tener. Ahora, decir pero no hacer. Esa es otra interferencia. Digo lo que hay que hacer, pero no hago nada, ¿sí?, o hago muy poco. Eso se podría decir que es una de las interferencias más comunes, o más dadas cuando el equipo recién se está conformando, ¿bien?, porque nos conocemos poco. Entonces lo que puede suceder es que algún integrante, ¿sí?, sea más fuerte en la voz y en la acción, ¿sí?, frente al resto de los integrantes, pero cuando se le atribuye o se le asigna una tarea, tenga cierta debilidad por llevarla adelante. Miedo a ser juzgado también tiene que ver con lo anterior, ¿sí? El miedo a ser juzgado es otra de las interferencias. ¿Por qué? Porque me da vergüenza hablar, bien, frente al resto de los compañeros, entonces no digo lo que pienso. Pero cuando las cosas fallan, ¿sí?, o cuando algo no sale como se espera, muchas veces es la voz que dice, yo no estaba de acuerdo. Y eso en realidad no es lo que esperamos desde la perspectiva de equipo. Lo que esperamos es que el equipo pueda tener los espacios de comunicación abierta entre todos los integrantes. Y que si hay gente que, por ejemplo, tiene la capacidad y la claridad de darse cuenta que hay individuos dentro del equipo que son más tímidos, traerlos y llevarlos e incentivarlos a conversar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que aquella persona tímida tiene ideas que de repente no se le ocurrieron al resto de los participantes, o bien tiene objeciones con respecto al trabajo y son interesantes conocerlas. Cuando hablamos de otra de las interferencias, que es el permiso a la ambigüedad, mencionamos o hacemos referencia a la poca claridad, por ejemplo, de
el objetivo de parte de cada uno de los integrantes, o a un bajo nivel de responsabilidad que hace que las tareas fluctúen, ¿sí? Que los roles no estén bien definidos, ¿bien? Y eso hace claramente a la última interferencia presentada, que hace referencia a la comunicación ineficaz. Nuevamente les invito a mirar otro video para profundizar en las trampas y en las interferencias más comunes que presentan los equipos de trabajo. Les propongo que nuevamente copien el título, ¿sí? Y se fijen la duración del video en YouTube. Y antes de poner en pausa la presentación, les quería solicitar de que desde el video, cuando lo miren 1, 2 o 3 veces, las veces que lo necesiten, saquen nota de lo que acontece en el mismo, ¿sí? De todo aquello que les llame la atención en base a lo que venimos hablando. Una vez que hayan sacado nota y hayan visto el video, retomen la presentación para poder cerrar la clase. Como habrán observado, ¿sí? El video muestra algunas de las interferencias de las cuales veníamos conversando anteriormente y muestra algunas de las trampas más comunes que se muestran en esta presentación. Arranquemos por la primera. Cuando hablamos de hábitos inconscientes, si ustedes observaron bien, el ciervo al inicio del video va dormido, va en la suya creyendo que no se va a cruzar con nadie, ¿sí? Y por el otro lado está el oso, bien, que también va un poco descreído de encontrarse con alguien en el camino, bien, hasta el punto tal que se chocan en el puente. ¿Y qué sucede cuando se chocan en el puente? Aparecen la existencia en las preferencias personales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno quiere pasar rápidamente por el puente sin importar qué es lo que piensa el otro. Bien. Es más, empiezan como a generar una discusión donde uno le pide al otro que se retire para atrás porque tiene que avanzar. Bien. Y eso habla un poco de esta cuestión de insistir sobre lo que uno piensa sin importar lo que piensa el otro. Y esto hace también al fracaso en la comunicación. ¿Por qué? Porque no solo se comunican de manera incorrecta, donde parece que se gritan, ¿sí? Y hacen gestos de mala gana, sino que se cierran en lo que piensa individualmente cada uno de ellos. Esto evidentemente conlleva, ¿sí?, a que se dé el preferir suponer lo que el otro piensa o va a hacer e impide la exploración de otras alternativas para poder resolver este conflicto que se da, que es cruzar el puente. Y lo que evidencia son preocupaciones propias y deja a la luz el peso que uno acarrea al equipo, ¿sí?, afectando a las decisiones colectivas y al desarrollo del trabajo en equipo. Aquí los pequeños animales, ¿sí?, pueden ser interpretados de dos maneras. En la primera parte del video como una amenaza hacia el equipo que exacerba las interferencias y las trampas, y en una segunda forma, ¿sí?, más hacia la mitad del video en adelante, como una manera inversa, ¿no?, viendo a estos pequeños animales como un equipo que trabaja con una perspectiva de equipo de alto rendimiento, resolviendo el conflicto de cruzar el puente, ¿sí?, más allá de las dificultades presentadas por los animales grandes, que en este caso serían las amenazas, y de sus propias dificultades, porque no se olviden que casi al final del video se enfrentan
estos dos pequeños animales, el mapache y el conejo, y resuelven el conflicto de cruzar el puente conociendo sus habilidades. Bien, como se sabe que el conejo puede saltar más alto que el mapache, es así que resuelven en equipo que uno pase por encima del otro, bien, para poder seguir adelante y poder lograr la meta del equipo. Bueno, hemos llegado al final de la primera clase expositiva en videoconferencia grabada para estudiantes de equipos de alto rendimiento. Les dejamos la bibliografía que también se encuentra disponible en la plataforma EVA del curso. Esperamos realmente que estén todos bien. Les mandamos un abrazo apretado. Muchos saludos y cuídense. Nos estaremos encontrando la semana que viene a través de plataforma EVA con un control de lectura nuevo, ¿sí? Que luego les indicaremos la bibliografía a trabajar. Y dentro de 2 semanas nuevamente tendremos otra clase expositiva con más contenidos sobre esta unidad curricular.